Imagina que pudieras asomarte a una ventana del tiempo, no al pasado, que ya conocemos, sino a un futuro posible. Un futuro donde los titulares de los periódicos hablan de un desplome bursátil del 40% en 3 meses. Donde las imágenes muestran colas frente a oficinas bancarias que recuerdan a fotografías en blanco y negro de hace un siglo. Donde gestores de fondos con décadas de experiencia aparecen en televisión con expresiones que oscilan entre la incredulidad y el pánico contenido. Ahora imagina que cierras esa ventana y descubres que estás en enero de 2025, que nada de eso ha sucedido todavía, que los mercados siguen en máximos históricos, que los analistas hablan de un aterrizaje suave de la economía, que la mayoría de inversores confía en que los bancos centrales tienen la situación bajo control. La pregunta que este documental intenta responder no es si el crash va a ocurrir. Nadie puede saberlo con certeza. La pregunta es diferente y, en cierto modo, más inquietante. ¿Por qué las condiciones que preceden a los grandes colapsos financieros se parecen tanto entre sí? ¿Por qué cuando miramos 1929 y 2008 encontramos el mismo patrón de excesos, el mismo tipo de confianza ciega, los mismos mecanismos de propagación del pánico? Y si ese patrón existe, ¿qué nos dice sobre el momento actual? No somos profetas, no vendemos miedo. Lo que ofrecemos es algo más modesto pero quizá más útil: reconocimiento de patrones. La capacidad de mirar la historia económica no como una sucesión de eventos aislados, sino como un sistema que bajo ciertas condiciones tiende a comportarse de maneras predecibles. No en los detalles, no en las fechas exactas, pero sí en la secuencia general de acontecimientos. Parte 1. El patrón que nadie quiere ver. Antes de sumergirnos en los datos, permíteme presentarte a 3 personas que nos acompañarán a lo largo de este análisis. No son personajes reales con nombres y apellidos, pero representan arquetipos que se repiten en cada crisis. Sus historias nos ayudarán a entender qué significa un colapso financiero más allá de los gráficos y las estadísticas. El primero es Roberto, 62 años, ingeniero industrial a punto de jubilarse. Ha trabajado 40 años en la misma empresa, ha ahorrado con disciplina, tiene un plan de pensiones con una exposición del 80% a renta variable, porque su asesor le dijo que, a largo plazo, la bolsa siempre sube. Roberto no sigue los mercados a diario, confía en el sistema. Cree que su retiro está asegurado. La segunda es Elena, 45 años, propietaria de 3 restaurantes en una ciudad de tamaño medio. Aprovechó los tipos de interés bajos de 2021 para expandirse. Pidió un préstamo importante para abrir el tercer local. El negocio funciona, pero los márgenes son ajustados. Su patrimonio está concentrado en los locales y en el piso que compró hace 10 años, ahora valorado en el doble de lo que pagó por él. Elena trabaja 14 horas diarias y no tiene tiempo para pensar en escenarios macroeconómicos. El tercero es Marcos, 38 años, gestor de carteras en una firma de inversión de tamaño medio. Marcos sí entiende los mercados. Ha leído sobre 1929 y 2008. Sabe que las burbujas existen. Pero también sabe que, en los últimos 15 años, cada vez que los mercados han caído, los bancos centrales han intervenido. Ha visto a colegas que se posicionaron demasiado pronto contra el mercado perder sus empleos. Marcos tiene dudas, pero las guarda para sí mismo. Estos 3 perfiles representan a millones de personas en economías desarrolladas. Personas que, sin saberlo, están posicionadas de una manera muy particular frente a lo que podría venir. Volveremos a ellos a lo largo del documental. Para entender el presente, necesitamos mirar el pasado con ojos de ingeniero, no de historiador. No nos interesan tanto las anécdotas como los mecanismos, no tanto quién dijo qué, como qué estructuras estaban en su lugar cuando el sistema falló. Empecemos por los años 20 del siglo pasado. Entre 1924 y 1929, el mercado bursátil estadounidense se multiplicó por 4. No fue un crecimiento gradual, fue una explosión. Las acciones de empresas industriales, de utilities, de conglomerados de todo tipo, subían mes tras mes. La innovación tecnológica de la época, la radio, la electrificación, el automóvil, alimentaba una narrativa de progreso ilimitado. Los economistas más respetados hablaban de una nueva era en la que los ciclos económicos tradicionales habían quedado obsoletos. Irving Fisher, profesor de Yale y una de las mentes más brillantes de su generación, declaró pocas semanas antes del crash que los precios de las acciones habían alcanzado lo que parecía ser una meseta permanentemente alta. Pero el problema no era solo la altura de los precios, era cómo se habían financiado esas compras. El mercado de márgenes, la posibilidad de comprar acciones con dinero prestado,
había crecido hasta representar cerca del 10% del PIB estadounidense. Inversores de todo tipo, desde magnates hasta taxistas, compraban acciones pagando solo una fracción de su valor y pidiendo prestado el resto. Mientras los precios subían, el sistema funcionaba. Cada subida generaba beneficios que permitían pedir más préstamos para comprar más acciones. Hasta que dejó de hacerlo. En octubre de 1929, una serie de ventas provocó las primeras caídas significativas. Esas caídas activaron llamadas de margen. Los corredores exigían a sus clientes que depositaran más dinero o liquidaran posiciones. Muchos no podían depositar más. Vendían. Las ventas presionaban los precios a la baja. Más llamadas de margen. Más ventas forzadas. El círculo virtuoso se había convertido en círculo vicioso. Lo que siguió fue devastador. El índice Dow Jones cayó un 89% desde su máximo hasta su mínimo en 1932. Pero más importante que la caída bursátil fue su transmisión a la economía real. Bancos que habían prestado dinero para comprar acciones quebraron. El crédito se congeló. Empresas que necesitaban financiación para operar cerraron. El desempleo alcanzó el 25%. Avancemos 80 años. La crisis de 2008 tuvo un detonante diferente, el mercado inmobiliario en lugar del bursátil, pero la arquitectura del desastre era notablemente similar. Entre 2000 y 2006, los precios de la vivienda en Estados Unidos se duplicaron. La narrativa era convincente. La vivienda nunca baja de precio a nivel nacional. Nunca había sucedido. Los modelos de riesgo de los bancos asumían que era imposible. Sobre esa asunción se construyó un edificio de deuda de proporciones monumentales. Las hipotecas subprime, préstamos a personas con historiales crediticios dudosos, se empaquetaban en productos financieros complejos que recibían calificaciones de máxima seguridad. Los bancos de inversión compraban estos productos. Las aseguradoras los garantizaban. Los fondos de pensiones los incluían en sus carteras. Todo el mundo estaba expuesto al mercado inmobiliario. Cuando los precios de la vivienda empezaron a caer y los impagos se dispararon, el sistema descubrió que nadie sabía exactamente quién tenía qué exposición. La desconfianza se propagó como un virus. Lehman Brothers quebró en septiembre de 2008 y lo que había sido una crisis inmobiliaria se convirtió en un pánico financiero global. El S&P 500 cayó un 57%. El desempleo superó el 10%. Cuando comparamos 1929 y 2008 con mentalidad de ingeniero, encontramos tres elementos que estaban presentes en ambos casos. No son los únicos factores relevantes, pero su combinación parece crear las condiciones necesarias para un colapso sistémico. El primer elemento es una burbuja de precios de activos. No cualquier subida de precios, sino una desconexión fundamental entre el valor de los activos y los flujos de caja que generan o los ingresos de quienes los compran. En 1929, las acciones cotizaban a 30 veces beneficios, cuando la media histórica era 15. En 2006, las viviendas costaban más de 5 veces los ingresos familiares medios, cuando el ratio sostenible históricamente era de 3. El segundo elemento es un apalancamiento excesivo. La deuda, en sus múltiples formas, actuando como amplificador tanto de las subidas como de las bajadas. En 1929 era el margen bursátil. En 2008 era la deuda hipotecaria y los derivados que la multiplicaban. El apalancamiento permite comprar más activos con menos capital propio, lo que magnifica los beneficios cuando los precios suben, pero también magnifica las pérdidas cuando bajan. El tercer elemento es la creencia generalizada de que esta vez es diferente. Cada burbuja tiene su narrativa que explica por qué las reglas tradicionales ya no aplican. En los años 20 era la nueva era de progreso tecnológico. En los 2000 era la diversificación del riesgo mediante instrumentos financieros sofisticados. La narrativa cambia, pero la función psicológica es la misma: permitir que personas inteligentes ignoren señales de alarma. Llegamos al presente, y lo que encontramos no es una burbuja en un solo sector, como las acciones en 1929 o la vivienda en 2008. Lo que encontramos es algo que algunos analistas han denominado la burbuja de todo. Múltiples clases de activos en niveles históricamente elevados de manera simultánea. Empecemos por la vivienda. El precio medio de una casa en Estados Unidos ronda los $420.000. El ingreso familiar medio está en torno a los $75.000. Eso nos da un ratio de 5,6 veces, significativamente por encima del 5,0 que marcó el pico de 2006 y muy lejos del 3,0 que históricamente se ha considerado sostenible. Si aplicamos la métrica histórica, la vivienda estadounidense estaría sobrevalorada en torno a un 87% respecto a los ingresos.
La bolsa presenta un panorama similar. El ratio precio-beneficios ajustado cíclicamente, conocido como CAPE, se encuentra en niveles que solo se han visto 2 veces en la historia, antes de 1929 y durante la burbuja.com de 2000. La capitalización bursátil total supera el 180% del PIB, cuando la media histórica está en torno al 90%. Warren Buffett tiene más de 300.000 millones de dólares en efectivo en Berkshire Hathaway, el porcentaje más alto de liquidez de la historia de la compañía. Pero quizá más preocupante que los niveles de precios es la estructura de deuda que los sostiene. La deuda total de la economía estadounidense, sumando gobierno, empresas, hogares y sector financiero, supera los 90 billones de dólares. Eso representa más del 320% del PIB. Para poner esa cifra en perspectiva, en 2007, antes de la crisis financiera, la ratio era del 300%. En 1929, del 200%. La deuda pública federal ha alcanzado los 36 billones de dólares, aproximadamente el 120% del PIB. Solo los pagos de intereses se acercan al billón de dólares anuales. La deuda corporativa no financiera suma 13 billones y medio, el 72% del PIB, frente al 43% en 2007. Cada sector de la economía está más endeudado hoy que antes de la última crisis. Aquí es donde la situación actual diverge de manera significativa de 1929 y se parece más, aunque con diferencias importantes, a 2008. Durante los últimos 15 años, los inversores han aprendido una lección simple pero poderosa. Cuando los mercados caen, la Reserva Federal interviene. No importa si es una crisis financiera, una pandemia o simplemente una corrección brusca. La Fed baja tipos, inyecta liquidez, compra activos. El mensaje implícito ha sido claro. No tengas miedo, estamos aquí para protegerte. Los economistas llaman a esto riesgo moral. Cuando los agentes económicos creen que serán rescatados de las consecuencias de sus decisiones, asumen más riesgos de los que asumirían en circunstancias normales. El problema es que este comportamiento, racional a nivel individual, crea fragilidad sistémica. Entre 2008 y 2022, la Reserva Federal expandió su balance desde 800.000 millones de dólares hasta casi 9 billones. Compró bonos del Tesoro, deuda hipotecaria, incluso bonos corporativos durante la pandemia. Mantuvo los tipos de interés en prácticamente cero durante más de una década. Pero en 2021 y 2022 apareció un problema que la Fed no había enfrentado en décadas: inflación. Los precios subieron más de un 9% anual. La Fed se vio obligada a subir los tipos desde el 0 hasta el 5,5% en apenas 18 meses, el endurecimiento monetario más rápido en 4 décadas. Esto funcionó para frenar la inflación, pero creó un problema diferente. Toda esa deuda acumulada durante años de tipos bajos tiene ahora que refinanciarse a tipos mucho más altos. Y aquí está la trampa. Si baja los tipos para aliviar la presión sobre los deudores, arriesga reactivar la inflación. Si mantiene los tipos altos, aumenta el riesgo de impagos en cascada. La munición monetaria se ha gastado. Si viene otra crisis, las herramientas disponibles para combatirla son significativamente menores que en 2008. La pregunta que cerramos esta primera parte no es retórica. Si las 3 condiciones que precedieron a los 2 mayores colapsos financieros del último siglo están presentes hoy de nuevo, activos sobrevalorados, apalancamiento extremo, creencia generalizada en que el sistema está protegido, ¿qué nos hace pensar que el desenlace será radicalmente diferente? Parte 2. ¿Cómo se rompe el sistema? En la primera parte establecimos las condiciones estructurales, la burbuja de activos, el apalancamiento extremo, la fe en la intervención permanente de los bancos centrales. Ahora toca preguntarse, si estas condiciones crean fragilidad sistémica, ¿qué tipo de evento podría convertir esa fragilidad en ruptura? La respuesta incómoda es que el detonante específico importa menos de lo que parece. Cuando un sistema está suficientemente tensionado, casi cualquier perturbación puede iniciar la cascada. En 1929 fueron unas ventas de acciones relativamente modestas. En 2008 fueron los impagos de hipotecas subprime. Nadie predijo exactamente el momento ni el lugar donde empezaría el desplome. Lo que sí se podía identificar era la vulnerabilidad acumulada. Este es probablemente el candidato más visible porque el proceso ya ha comenzado. La pandemia de COVID-19 aceleró un cambio estructural que nadie anticipó con esta magnitud: el teletrabajo. Las tasas de vacancia en edificios de oficinas de las principales ciudades estadounidenses oscilan entre el 40 y el 50%. No es temporal. Las empresas que redujeron su espacio no están volviendo a ampliarlo.
Pero los edificios siguen teniendo hipotecas. Hipotecas firmadas a tipos del 3 o 4%, que ahora vencen y deben refinanciarse al 7 u 8%. Un edificio que generaba justo lo suficiente para cubrir la deuda al 3% es insolvente al 7%. Ya hemos visto a Brookfield, uno de los mayores gestores inmobiliarios del mundo, devolver edificios a los bancos. Más de 2 billones de dólares en hipotecas comerciales vencen entre 2025 y 2027. Si un 30% entra en impago, son 600.000 millones en pérdidas. ¿Quién las absorbe? Los bancos regionales, que tienen entre el 20 y el 40% de sus carteras en inmobiliario comercial. Ya vimos un anticipo en marzo de 2023, cuando Silicon Valley Bank y Signature Bank colapsaron en días. Durante los años de tipos cero, las empresas emitieron cantidades récord de deuda. Esos vencimientos están llegando. Las empresas que emitieron al 3% deben ahora refinanciar al 6 o 7. Para muchas, especialmente las de menor calidad crediticia, esa diferencia puede ser la distancia entre la solvencia y la quiebra. Si una empresa del Fortune 500 impaga sus bonos, el efecto psicológico es inmediato. Los inversores exigen tipos más altos, más empresas no pueden refinanciarse, más impagos. La profecía se autocumple. Es exactamente el mecanismo de 2008 con Lehman Brothers. La quiebra rompió la asunción de que los nombres importantes serían rescatados. Una variante es un impago soberano en mercados emergentes. Países con deuda en dólares que no pueden pagar cuando el dólar se fortalece y los tipos suben. Si un país grande reestructura agresivamente, los inversores se preguntan quién es el siguiente. Y los bancos de países desarrollados que prestaron a esos países tienen que reconocer pérdidas. A veces el detonante no tiene nada que ver con las finanzas. El ejemplo más reciente es marzo de 2020. El COVID no era una crisis financiera, pero la incertidumbre provocó una liquidación masiva. El S&P cayó un 34% en semanas. Solo la intervención más masiva de la historia evitó que se convirtiera en colapso sistémico. Un conflicto sobre Taiwán involucraría a las dos mayores economías y disrumpiría los semiconductores. Una escalada en Oriente Medio podría disparar el petróleo. Una crisis política en Estados Unidos erosionaría la confianza en el sistema financiero más importante del mundo. Ninguno es predecible, pero todos son plausibles. El detonante específico puede variar. Pero una vez que se inicia el proceso de liquidación, la secuencia sigue un patrón consistente. No por conspiración, sino porque los mecanismos financieros y psicológicos son los mismos. Fase 1. El shock inicial. El detonante ocurre. Los mercados caen entre un 10 y un 15% en días. Pero no hay pánico generalizado todavía. La reacción dominante es oportunismo, comprar la caída. La fe en que los bancos centrales intervendrán está intacta. En 1929, el shock inicial fue el Jueves Negro. En 2008, el colapso de Bear Stearns en marzo. Roberto ve que su cartera ha caído un 15%. Su asesor le dice que mantenga el rumbo. Elena apenas se entera. Está demasiado ocupada con los restaurantes. Marcos nota que las correlaciones entre activos están aumentando de forma inusual. Pero en las reuniones nadie quiere ser el primero en expresar preocupación. Fase 2. La falsa recuperación. Esta es la fase más peligrosa, porque convence a la mayoría de que el peligro ha pasado. Después del shock inicial, los mercados se estabilizan o incluso recuperan parte de lo perdido. Los bancos centrales emiten comunicados tranquilizadores. Los inversores que vendieron en el pánico se sienten estúpidos. Pero bajo la superficie, los problemas se multiplican. Los impagos se extienden a otros sectores. El crédito se restringe en la práctica. En 1929, la falsa recuperación duró una semana. En 2008 duró meses, desde Bear Stearns en marzo hasta Lehman en septiembre. Fase 3. La cascada. Es cuando el sistema pasa de tensionado a roto. Las ventas voluntarias se convierten en ventas forzadas. Las llamadas de margen obligan a vender. Los fondos que enfrentan reembolsos tienen que liquidar. Los algoritmos amplifican los movimientos y entonces la liquidez desaparece. Cuando todos quieren vender y nadie comprar, no hay mercado. Los mercados de crédito se congelan. Las empresas que necesitan financiación para operar no pueden conseguirla. Las quiebras se aceleran. Los despidos masivos empiezan. En 1929, el Dow cayó un 89% hasta 1932. En 2008, el S&P cayó un 57% en 6 meses. ¿Qué pasa con nuestros personajes?
Roberto ve su cartera pasar de 500.000 a 200.000 euros. Elena descubre que sus restaurantes no funcionan cuando los clientes dejan de salir. El préstamo que parecía manejable se convierte en una losa. Marcos tiene que vender activos infravalorados para atender reembolsos de clientes que huyen. Fase 4. El pánico máximo. El suelo emocional de la crisis. El momento en que el miedo alcanza su punto álgido, cuando los titulares hablan del fin del capitalismo, cuando los inversores venden a cualquier precio simplemente para liberarse de la angustia. En 1932, el Dow en 41 puntos. En marzo de 2009, el S&P en 666. Paradójicamente, este es también el momento de máxima oportunidad. Fase 5. La recuperación lenta. Eventualmente, los gobiernos intervienen con fuerza suficiente para estabilizar el sistema. Los mercados tocan fondo y empiezan una lenta recuperación. Pero la economía real tarda mucho más en sanar. Y la recuperación de los precios no equivale a la recuperación de la riqueza perdida. Los que vendieron en el pánico cristalizaron sus pérdidas. La recuperación beneficia a quienes tenían liquidez para comprar en el suelo. Después de 1929, el mercado no recuperó máximos hasta 1954, 25 años después de 2008 hasta 2013. Si la secuencia se repite, detonante a finales de 2025 o principios de 2026, cascada entre mediados y finales de 2026, suelo entre 2027 y 2028, recuperación extendiéndose hasta 2030 o más allá. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre cómo funcionan las crisis que el 90% de los inversores. Pero esto es solo la mitad de la historia. En la tercera parte vamos a desgranar quién gana y quién pierde realmente cuando el sistema se rompe. ¿Y qué puedes aprender de la historia para no estar en el lado equivocado de la transferencia de riqueza? Suscríbete y activa la campana, porque cuando publiquemos los siguientes capítulos de esta serie, cada día de ventaja puede marcar la diferencia entre entender el patrón a tiempo o descubrirlo cuando ya es tarde. Vamos con la parte final. Parte 3. El juego del colapso. Hay una frase que se repite después de cada crisis. La riqueza se destruyó, miles de millones evaporados. Pero esa frase, aunque emocionalmente poderosa, es técnicamente imprecisa. En la mayoría de los casos, la riqueza no se destruye, se transfiere. De quienes no vieron venir el colapso a quienes sí lo vieron, o al menos estuvieron posicionados para beneficiarse de él. Entender la mecánica de esta transferencia no es solo un ejercicio académico. Es el conocimiento que separa a quienes terminan en un lado de la ecuación de quienes terminan en el otro. Los activos cambian de manos débiles, forzadas a vender, a manos fuertes, con liquidez para comprar. Volvamos una última vez a nuestros tres personajes, porque sus destinos ilustran los arquetipos de quienes sufren más en un colapso financiero. Roberto, el ingeniero a punto de jubilarse, representa al ahorrador de clase media que hizo todo bien según las reglas convencionales. Trabajó, ahorró, invirtió en un plan diversificado con alta exposición a renta variable porque a largo plazo la bolsa siempre sube. El problema es que a los 62 años, con una cartera que ha perdido la mitad de su valor, no tiene tiempo para esperar una recuperación que puede tardar años. Tiene que elegir entre jubilarse con mucho menos de lo planeado o seguir trabajando una década más. En 2008, millones de estadounidenses cerca de la jubilación se encontraron exactamente en esta situación. Sus planes 401k se desplomaron justo cuando más los necesitaban. Muchos tuvieron que posponer la jubilación. Algunos nunca se recuperaron. Elena, la empresaria, representa al pequeño negocio apalancado. Expandió sus restaurantes con deuda barata cuando todo iba bien. Mientras la economía funcionaba, los márgenes cubrían la deuda. Pero cuando los consumidores recortan gastos, los restaurantes son de lo primero que prescinden. Las ventas caen, pero el préstamo hay que pagarlo igual. Y el préstamo estaba avalado con garantía personal, su piso. En 2008, 170.000 pequeños negocios cerraron en Estados Unidos, no porque sus propietarios fueran malos empresarios, porque operaban en un entorno diseñado para tiempos buenos que no pudo sobrevivir a tiempos malos. Marcos, el gestor profesional, ilustra cómo los incentivos del sistema pueden atrapar incluso a quienes entienden su fragilidad. Él sabía que algo no cuadraba, pero expresar preocupación públicamente habría dañado su reputación. Posicionarse contra el consenso podría haberle costado el trabajo si hubiera estado equivocado sobre el timing. Como dijo Keynes, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Los perdedores sistemáticos comparten características.
Alta exposición a activos de riesgo, poca liquidez, apalancamiento, concentración en un solo tipo de activo y proximidad a cuando necesitan acceder a esos fondos. Si hay perdedores, hay ganadores. Las grandes fortunas se construyen, históricamente, no en tiempos de bonanza, sino en tiempos de crisis. Cuando los activos están disponibles a precios de liquidación, quienes tienen capacidad de comprar construyen la base de la riqueza generacional. En los años 30, Joseph Kennedy construyó una fortuna vendiendo en corto antes del crash y comprando a precios de depresión después. En 2008, John Paulson ganó 20.000 millones apostando contra las hipotecas subprime. Michael Burry multiplicó su fondo por 10. Warren Buffett invirtió miles de millones en Goldman Sachs y Bank of America en el momento de máximo pánico. Blackstone compró 80.000 viviendas embargadas a precios de saldo. ¿Quién está posicionado para beneficiarse? Primero, los que tienen liquidez cuando nadie más la tiene. Mantener efectivo parece conservador en mercados alcistas, pero cuando los mercados colapsan, la liquidez es poder. Segundo, los que entienden que las crisis crean precios temporalmente irracionales. Durante el pánico, activos de calidad cotizan a precios de liquidación. Bonos de empresas solventes rinden tipos que implican probabilidades de impago irreales. Quienes identifican estas oportunidades construyen fortunas. Tercero, los que apuestan contra los excesos antes del colapso. Es la estrategia más difícil y arriesgada, pero también la más lucrativa. Paulson y Burry sufrieron pérdidas durante meses. Fueron ridiculizados por el consenso, pero cuando llegó el colapso, sus beneficios fueron extraordinarios. La escala potencial de una crisis en 2026 supera la de cualquier crisis anterior. El mercado bursátil tiene una capitalización de más de 50 billones de dólares, 4 veces más que en 2008. Una caída del 50% implicaría pérdidas de 25 billones solo en acciones. La velocidad también es mayor. El trading algorítmico representa más del 60% del volumen. Estos algoritmos no piensan, reaccionan a patrones de precio. En condiciones de estrés, pueden amplificar movimientos de formas que ningún humano podría, y la capacidad de respuesta de gobiernos y bancos centrales está más limitada. Los tipos de interés tienen menos margen de bajada que en 2008. La deuda pública deja menos espacio fiscal. Las herramientas que funcionaron antes pueden no tener el mismo efecto. Las consecuencias políticas podrían ser profundas. La crisis de 2008 alimentó movimientos como Occupy Wall Street y el Tea Party. Si otra crisis destruye la riqueza de la clase media mientras los conectados se benefician, la legitimidad del sistema podría cuestionarse de maneras que van más allá de lo que hemos visto. No podemos decirte qué hacer con tu dinero. No somos asesores financieros, pero podemos compartir lo que la historia sugiere que ha funcionado para personas ordinarias en ciclos anteriores. La diversificación real es más difícil de lo que parece. Tener acciones de 20 empresas no es diversificación si todas reaccionan igual en una crisis. La verdadera diversificación implica activos que se comportan de manera diferente en distintos escenarios. La liquidez tiene valor, especialmente cuando nadie la tiene. Mantener una porción significativa en efectivo puede parecer costoso durante mercados alcistas, pero esa liquidez es lo que permite sobrevivir sin vender en el peor momento. El apalancamiento amplifica tanto ganancias como pérdidas. Las personas que perdieron todo en 1929 y 2008 típicamente habían pedido prestado para invertir. El oro tiende a comportarse bien después de las crisis, cuando los bancos centrales responden imprimiendo dinero. Después de 2008, subió de 800 a 1.900 por onza. Y la preparación psicológica importa tanto como la financiera. Quienes navegaron mejor las crisis tenían planes establecidos de antemano. Sabían qué harían si los mercados caían un 20, 40 o 60%. Habían decidido sus límites antes de que la emoción nublara su juicio. La tesis central de este documental no es que el crash sea inevitable, es que las condiciones que históricamente han precedido a los grandes colapsos están presentes hoy, que el patrón existe y se ha repetido con suficiente consistencia como para tomarlo en serio, que quien entiende este patrón tiene una ventaja sobre quien lo ignora. Los crash financieros no destruyen riqueza en un vacío, la redistribuyen, desde manos débiles a manos fuertes, desde quienes no vieron venir el cambio a quienes estuvieron preparados, desde quienes miraron el gráfico cuando ya había caído a quienes estaban estudiando 1929 y 2008 mucho antes de que importara. La diferencia entre estar en un lado u otro de esa transferencia rara vez es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento.
de entender cómo funciona el sistema, de reconocer patrones, de tener un plan antes de necesitarlo. En Finarch no vendemos predicciones, vendemos comprensión. La capacidad de mirar el sistema financiero no como una caja negra, sino como una máquina con partes identificables que interactúan de maneras específicas. Ese conocimiento no garantiza riqueza, pero sí garantiza algo valioso: no estar completamente a merced de fuerzas que no comprendes. Si este análisis te ha resultado útil, en nuestra serie seguiremos desgranando cada pieza del patrón: la arquitectura de la deuda, el papel de los bancos centrales, las dinámicas del inmobiliario comercial, las vulnerabilidades de los mercados emergentes. Cada pieza analizada con calma y datos para que cuando el patrón se complete, si es que lo hace, no seas el último en entender qué está pasando. Porque al final la pregunta no es si viene otra crisis, es si, cuando venga, estarás mirando el gráfico preguntándote qué pasó, o habrás entendido el patrón con tiempo suficiente para actuar.